Ese día, Rachel salió temprano del trabajo con la intención de llegar a su casa de campo antes del anochecer. Esa casita, que le venía de su abuela, era su refugio perfecto para descansar el fin de semana. Se aseguró de llevar suficiente comida y agua potable, ya que era bien sabido que el pueblito no tenía tiendas. Manejando su viejo Ford, recorrió un buen trecho por la carretera antes de tomar la desviación de terracería. Mirándose en el espejo retrovisor, se le escapó un suspiro. «Solo tengo 45 años y ya me veo avejentada», se dijo a sí misma. «¿Una cara marcada y unos ojos que gritan cansancio?». Recordó con tristeza que, efectivamente, había envejecido antes de tiempo después de 25 años junto a un marido dado al trago. La idea de tener hijos nunca se materializó. ¿Cómo iba a ser posible si su esposo siempre andaba borracho? Y al final, él se rindió a su adicción. Los pensamientos oscuros de Rachel se interrumpieron de golpe cuando un hombre apareció en el camino, casi como un fantasma, y se quedó petrificado al verla. Frente a esa aparición tan inesperada, Rachel no sabía qué hacer. Ella frenó de golpe y el carro se detuvo a un pelito de él. El tipo llevaba puesto algo que parecía un overol holgado, como de albañil o de algún obrero de fábrica. Con la barba de varios días y los ojos hundidos de no dormir, la miró de una manera que la hizo sonrojarse hasta las orejas. Después del tenso encuentro de miradas, él asintió con la cabeza y desapareció entre los matorrales al lado del camino. Rachel soltó un suspiro de alivio y siguió manejando hasta que vio su casita de campo, que parecía sacada de un cuento de hadas, con su tejado puntiagudo y la chimenea chueca y todo. Al ver el reciente deterioro de la casa, Rachel suspiró hondo. La valla, casi tumbada pero aún en pie, le daba una pena especial. Sabía que la casa y el jardín necesitaban una buena mano y cuidados. Además de la comida que llevaba en la cajuela, había mucho por hacer. También había unos materiales de construcción que había traído, como una lata de pintura, clavos y brochas. Rachel decidió empezar por la valla. Todavía quedaba algo de luz del día, así que decidió aprovechar para trabajar en las tablas podridas, tratando de que la valla se viera más o menos bien. De repente, escuchó una voz masculina baja que la hizo saltar. «Déjame ayudarte, no te asustes, soy buen carpintero y sé cómo manejar la madera». Al voltear, Rachel se encontró con el mismo hombre que había visto en el camino una hora antes. «Si no es molestia, agradeceré mucho la ayuda, pero no tengo nada que ofrecerte a cambio», le respondió ella. «Eso sí, te puedo invitar a una cena deliciosa». «Eso está más que bien, sobre todo porque he estado comiendo puros manzanas estos días», contestó el hombre, con un destello de alegría en sus ojos. En cuanto se puso manos a la obra, hizo maravillas con el martillo y los clavos. En menos de una hora, la cerca estaba como nueva, con tablas blancas reemplazando a las viejas y podridas. «Listo, ahora podemos cenar», dijo Rachel, invitando al extraño a pasar. El hombre alabó los dotes culinarios de su anfitriona y se presentó como Kevin. Al pedir más puré de papas, contó que estaba pasando por una situación complicada y no tenía dónde vivir. Kevin se quedó callado sobre los detalles de su situación, evitando cualquier conversación al respecto. Sin embargo, Rachel pronto entendió lo que pasaba. Había notado la estampa de una institución correccional en la manga de su mono, lo que indicaba que Kevin seguramente se había escapado de la cárcel y estaba huyendo de los cazadores de recompensas que lo buscaban. «Es un fugitivo, pero parece buena gente. Quizás pueda dejarlo quedarse aquí un rato. Total, no hay nada de valor que robar, solo telarañas y muebles viejos», reflexionó Rachel, intentando no darle muchas vueltas al asunto. Para su sorpresa, Kevin resultó ser una compañía interesante, muy distinto a lo que uno esperaría de un criminal. Charlaron hasta tarde y, al día siguiente, se pusieron a limpiar la maleza y a ordenar el jardín. El fin de semana se fue volando y Rachel se sorprendió de lo mucho que disfrutó. Decidida a dejar a Kevin solo en su casa por una semana, tuvo que volver a la ciudad por asuntos de trabajo. Durante los días siguientes, Rachel estuvo ocupada con su chamba y unos cuantos problemas caseros. Aún así, no podía dejar de pensar que Kevin podría ser diferente a lo que mostraba. Temía que al volver a su casa de campo, la encontrara en ruinas o, peor aún, saqueada.
la semana se hizo eterna y para Rachel fue como una vida entera desde la última vez que estuvo en el pueblo. Finalmente llegó el viernes esperado, y salió disparada a su casa de campo en cuanto salió del trabajo, ansiosa por ver si Kevin y la casa estaban bien. Al llegar y ver su casa, Rachel casi no podía creer lo que sus ojos le mostraban. Por un momento, pensó que se había equivocado de dirección. Mirando mejor, se dio cuenta de que realmente era su casa, pero había pasado por una transformación asombrosa en su ausencia. La fachada lucía un tono de verde muy acogedor, las ventanas brillaban por lo limpias que estaban y los chirridos de las puertas habían cesado gracias al aceite en las bisagras, que ahora se abrían casi sin hacer ruido. Además, un banco de madera nuevo y una mesa habían sido colocados en el patio, creando el espacio ideal para disfrutar del aire libre. Kevin había sido el artífice de tan sorprendente cambio, usando herramientas improvisadas y materiales que Rachel había dejado en su última visita. Él la esperaba en la entrada, anticipando la reacción de la mujer. Al verlo, Rachel no pudo evitar lanzarse a abrazarlo, inundada por una oleada de calor y emoción que surgió de su interior. Esa noche, se quedaron despiertos hasta tarde, sentados en la mesa afuera de la casa. Con un trago de valor, Kevin se abrió con Rachel, confesando ser un fugitivo que solo tenía un año para cumplir su condena. Sus compañeros de celda lo habían convencido de escapar, contando con su habilidad y manos hábiles para futuros robos. Sin embargo, una vez libre, se encontró solo y tomó su propio rumbo, escondiéndose por matorrales y bosques. Al escuchar la confesión de su huésped, Rachel fue rápida en asegurarle a Kevin que nunca lo entregaría a la policía, pasara lo que pasara. Lo que no sabía era que su conversación estaba siendo escuchada accidentalmente por una vecina, sin que ellos lo notaran. Era una vecina con un aire desagradable, consumida por la envidia de la felicidad de Rachel, que, movida por el rencor, denunció a la policía que un criminal fugitivo estaba escondido en la casa de al lado. Esa noche, el sonido de las sirenas de la policía resonó alrededor de la casa de Rachel, y Kevin fue detenido de inmediato. A pesar de no haber ofrecido resistencia y entregarse voluntariamente, fue condenado a una pena mayor, siendo enviado a la penitenciaría del condado, conocida por su régimen severo. Rachel no dejó de escribir cartas y apoyar a Kevin, prometiéndole esperarlo con fidelidad. Sin embargo, aproximadamente 6 meses antes de la liberación de Kevin, las cartas de Rachel se detuvieron sin explicación. Él se consumió en la ansiedad, intentando entender qué había sucedido. Tan pronto como fue liberado, se dirigió directamente a la dirección de donde Rachel había enviado las cartas. Para su asombro, quien le abrió la puerta fue una joven desconocida, la nueva dueña del apartamento que una vez fue de Rachel. «Debe ser Kevin», dijo ella, «tengo algo para ti». Luego, salió y regresó con una carpeta en las manos. Al mirar al hombre de cabellos canosos, la chica le reveló que Rachel había fallecido y que no tenía nada más que decirle. Con las manos temblorosas, Kevin abrió la carpeta y, al hacerlo, no pudo contener las lágrimas. Dentro encontró el testamento de Rachel, en el que había estipulado que Kevin heredaría su casa de campo tras su muerte. Rachel sabía de su enfermedad terminal, pero había elegido mantenerlo en secreto de todos, queriendo ser recordada por la alegría y felicidad que desprendía. Ahora, Kevin vive en la casa de campo que fue de Rachel. Cada noche, sentado en el banco frente a la casa, se deja llevar por la emoción al recordar los momentos felices que compartieron. Resuelto, dejó atrás su pasado delictivo de una vez por todas.